Hola, que Dios te bendiga nuevamente. Seguimos adelante con nuestros estudios, nuestras meditaciones en el libro de Génesis. En esta ocasión, el capítulo 17. Vamos a estar hablando acerca de la circuncisión como la señal del pacto. La circuncisión en el Antiguo Testamento tiene un valor muy importante, pero es mayor aún el valor que nuestro Señor Jesucristo le dio a la circuncisión y que se le fue revelado al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, para que hoy tú y yo seamos edificados con este importante concepto de circuncisión. Recordemos que el mundo antiguo, la Biblia del Antiguo Testamento, no es más que la sombra de lo que habría de venir por medio de nuestro Rey Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que cada mandamiento, cada precepto, cada parte de la ley y aun cada señal incluida en el pacto y en cada uno de los pactos que Dios hacía con los hombres, con los patriarcas, los hombres del mundo antiguo, todas aquellas señales, todos aquellos códigos tienen una gran enseñanza espiritual, aún hoy en pleno siglo XXI, para ti y para mí, que estamos encaminados en esta gran profesión de la fe en el cristianismo. Vamos entonces a escudriñar qué nos dice la palabra hoy acerca de la circuncisión, acerca de tener el corazón circuncidado. Acompáñame hasta el final entonces. Recuerda que en la primera ocasión, en la primera etapa de esta meditación, estaremos leyendo al pie de la letra el libro de Génesis, en esta ocasión el capítulo 17, y al terminar la lectura estaremos entonces escudriñando cuál es el mensaje que Dios Todopoderoso nos está dando a través de las Escrituras. Recuerda que siempre que leas la palabra, esta es la manera como Dios nos enseña, como el Espíritu Santo nos revela. Leemos, meditamos, escudriñamos. Esto es escudriñar la palabra, meditar en cada una de las enseñanzas que la Biblia, aún en el Antiguo Testamento y en cada página nos reserva, nos entrega. Vamos entonces, acompáñame con tu Biblia al capítulo 17 de Génesis, que se titula La circuncisión, señal del pacto. Dice el versículo 1: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vemos la manifestación gloriosa de Dios apareciéndose a Abraham, quizás a través de visiones, a través del don de discernimiento, quizás por medio de un sueño. La Biblia no especifica, pero Dios tiene multiforme manera de actuar y presentarse y manifestarse a los hombres, desde el mundo de la antigüedad, desde Adán, el primer hombre, hasta el último, después de que nuestro Señor Jesucristo haya venido por segunda vez. Hasta ese momento el Señor se estará manifestando con toda su gloria y su plenitud. Así que no pongas en duda la plenitud y las manifestaciones de que Dios habla, porque Dios siempre ha hablado y hablará por la eternidad con sus criaturas. Versículo 2: Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo. Vemos aquí la actitud reverente de Abraham. ¿Qué más podría ser un hombre en presencia de Dios Todopoderoso? Cuando te esté hablando tu Dios, cuando tengas experiencias con tu Dios, abre tu corazón y permite que el Señor llene tu corazón de enseñanza, de exhortación, de entendimiento, de consuelo, porque Dios enseña, consuela, edifica, exhorta. Esa es la gran gloria de la presencia de nuestro Dios. Versículo 3. Dice, repito, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El antiguo nombre que tenía Abraham pues era Sinache, lo cual traduce padre enaltecido. Después el Señor, en vista de que iba a bendecir en gran manera a aquel hombre, le cambió el nombre. En tal caso, el efecto lingüístico al incluirle una letra en el hebreo queda Abraham, lo cual traduce padre de una multitud. Versículo 5 dice, versículo 6, perdón: Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Por supuesto que esta gran y poderosa promesa de parte de Dios se cumplió en la descendencia de Abraham. Los reyes de los cuales habla en primer lugar son el rey David, el rey Salomón,
la descendencia del linaje del rey David, de esta dinastía, y por supuesto el rey de reyes, esto es nuestro Señor Jesucristo, como el rey supremo de todo el universo, quien nos constituye a nosotros también reyes, personas justas, personas de equidad, personas de valores, de virtud, personas de frutos del Espíritu. Eso nos hace reyes ante nuestro Dios y coherederos de la gracia de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti, le dijo Dios a Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí estaba haciendo el Señor un pacto entonces con Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Aquí empieza a hablar del pacto. Quiero hacer hincapié también en que nuestro Dios, cada vez que nos hace una promesa, nos hace conocedores de su voluntad de bendecirnos. Siempre, con cada promesa hay una condición, porque un pacto se constituye entre dos partes. Y siempre es la parte que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, pero de otro lado está nuestra parte, nuestro cumplimiento, por lo cual nosotros somos llamados a cumplir y a obedecer a Dios para vivir y disfrutar de sus grandes bendiciones. Tú también tendrás esa oportunidad de escuchar tus propias promesas por parte del Dios Todopoderoso, aquel Dios que creó los cielos y la tierra, aquel Dios que habló con Adán, con Noé, con Abraham, aquel Dios que se manifestó y se hizo carne en presencia de nuestro Señor Jesucristo, sigue hablando a través del glorioso don de la profecía. Y tú lo podrás vivir, si no lo has vivido, podrás vivirlo una primera vez, y las veces que tu corazón siga necesitando de ese aliento de vida, de ese pan de vida que proviene del cielo a través de la profecía, tú te podrás congregar en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Recuerda que esta es una iglesia levantada por el Espíritu Santo, es una iglesia en la cual Dios se manifiesta en toda su plenitud y tú lo vivirás y tú tendrás la oportunidad de constatar cuán grande es el poder y la bendición de Dios cuando empiece a hablarte al corazón y empiece a sacar a la vista en tu corazón los deseos más ocultos que habitan en ti, en tu intimidad, porque Dios nos conoce y por eso Dios a través de la profecía nos habla aquellos deseos y aquellos secretos ocultos en nuestro corazón para darnos a entender que es Él quien nos está guiando, quien nos está prometiendo, quien nos está exhortando y edificando. Seguimos adelante, versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí entonces le dio el pacto, le está diciendo: yo te bendeciré, serás padre de muchas naciones, te voy a dar esta tierra, la cual es Canaán, la cual es hoy por hoy Israel, pero tú tendrás que poner de tu parte, primero seguir siendo perfecto y andar perfecto delante de mí, como le dijo en el primer versículo de este capítulo, pero ahora le dice: tendrás que circuncidar a todo varón entre vosotros. Ya vamos al final a hablar de la circuncisión y el valor de la circuncisión que el Espíritu Santo nos enseñó en el Nuevo Testamento para la vida cristiana. Versículo 11: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Recordemos que aquí se está hablando acerca de comprar personas como manera de esclavos o servidumbre, pero recordemos que estamos hablando de alrededor de 4500 años a diferencia de hoy, promedio aproximadamente, ¿no? Es decir, 2500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual las culturas eran muy diferentes y ante los ojos de Dios estaba bien visto en aquella oportunidad que hubiesen esclavos. Sin embargo, aún los esclavos y la servidumbre tenían sus propios derechos ante los ojos de Dios y llegaba un momento donde podían constituirse libres. El versículo 14 dice: y el varón incircunciso, esto es, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo.
ha violado mi pacto. La pregunta es, ¿nosotros tendremos que ser circuncidados? Vamos a ver entonces en qué consiste esa circuncisión, pero del corazón. Hombres y mujeres debemos ser circuncidados ante nuestro Dios en el camino del cristianismo para ser merecedores de la gracia, para ser merecedores de las bendiciones hermosas de nuestro Dios, pero sobre todo para permitir que Dios Todopoderoso obre libertad en nuestra vida y así ser salvos y alcanzar la vida eterna. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa risa, mientras que Sara significa princesa. La palabra Sara significa princesa. Versículo 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y dice la Biblia en el versículo 17 que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años has de nacer hijo? ¿Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham estaba pensando en Ismael. Recuerda que Ismael es el hijo de la sierva, el hijo de Agar. Capítulo sobre el cual vimos también una reflexión en el capítulo 16. Si no lo has visto, lo puedes buscar y escucharlo. Versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Vemos entonces que Dios estaba haciendo una promesa, estaba corroborando la promesa que capítulos atrás le había hecho a Abraham. Ahora Abraham, recordemos que Sara se llenó de incertidumbre, de inquietud, entonces guiada y tentada por el diablo, le sugirió a su esposo Abraham que se acostara con la sierva, y a través de ese acto salió Ismael. Sin embargo, Ismael era un esclavo, era hijo de la esclava. Ismael no estaba considerado dentro de los planes de Dios, porque el plan de Dios, que era parte de la promesa, era Isaac, el padre, uno de los patriarcas principales del pueblo de Israel. Vamos al versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Aquí está la gran misericordia de Dios. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. También para Ismael había bendición, porque con esa nación habían planes también para el resto de la historia de la humanidad. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo el año que viene. Versículo 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Aquí vemos un varón de Dios, un hombre obediente, una persona obediente, un hombre o una mujer que obedecen a Dios, hacen todo lo que Dios le ordene. En el momento en el que le ordena, empieza a hacer la voluntad de Dios. Tú dirás, pero ¿cómo hago para que Dios me hable, para que Dios me ordene? Principalmente la Biblia tiene muchos mandamientos que nosotros como cristianos debemos de obedecer como punto principal. Y como punto no menos importante, la profecía. Reitero, tú tienes esa oportunidad de escuchar tu profecía a tu corazón de una manera íntima, con plena certeza de que es palabra que viene de Dios Todopoderoso, y te convencerás, como dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 13. Te convencerá que es palabra de Dios, porque lo oculto de tu corazón será descubierto en tu oído. Así funciona la profecía. Se acerca una persona, te impone manos. Esto es en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Una persona llena del Espíritu Santo y te habla al oído a manera de secreto, y ahí vas a sentir la presencia gloriosa de Dios, que mientras te da palabra profética te liberta tu corazón y te aparta todo mal sentimiento que haya en medio de tu vida. Versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio.
En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vemos entonces que Dios en el capítulo 17 establece la señal de la circuncisión como señal del pacto. Recordemos que todo pacto que se celebre por parte de Dios consta de dos partes principales. Una es la señal y la segunda es el derramamiento de sangre. Capítulos más adelante vamos a ver en qué consiste el derramamiento de sangre a manera de sacrificio. Eso es precisamente la definición de la palabra sacrificio, derramar sangre. Y en esta oportunidad la señal es la circuncisión. Bien, ahora vamos a hablar de la circuncisión. Acompáñame entonces para que veamos cuál es el valor que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo respecto a este concepto sumamente importante que es la circuncisión. Vamos al libro de Colosenses. Acompáñame al libro de Colosenses, Nuevo Testamento. Está un poco antes de Apocalipsis. Colosenses capítulo 2 versículo 11. Aquí está el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo que también hoy tú puedes recibir, y esos dones gloriosos de sanidad, de profecía, de paz, de gozo, esos frutos maravillosos del amor, de la templanza, del dominio propio también los podemos recibir hoy porque Dios sigue manifestándose tal cual lo hizo desde el primer momento en que creó al hombre, manifestándose ante los ojos del hombre y permitiendo que su espíritu llene en toda plenitud la vida y el espíritu de los hombres. Acompáñame entonces al capítulo 2 de Colosenses, versículo 11, donde dice el apóstol: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros en nuestro Señor Jesucristo fuimos circuncidados, no por la circuncisión hecha a mano, sino al echar de vosotros, de ti y de mí, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, continúa diciendo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades la podemos ver en Efesios 5, donde habla de la armadura de Dios y habla de que nuestra carne no es contra lucha ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades espirituales, es decir, contra todos los espíritus demoníacos que son mensajeros de Satanás. La envidia, la codicia, la vanidad, el rencor, la tristeza, la angustia, todos esos cada uno son espíritus. Y tú debes de entender esto. Cuando tú estás sintiendo esos sentimientos en tu corazón, vienen por una parte de tu carne, pero por otra parte están siendo potencializados por el espíritu de maldad, por Satanás. Y esto es algo importante que a través de la sabiduría de Dios Todopoderoso nosotros debemos de aceptar. Si creemos que hay un Dios Todopoderoso, entonces creemos en su plenitud todo lo que tiene que ver con Dios. Y nos dice la Biblia en alguna parte del Antiguo Testamento que fue expulsado del reino de los cielos un mensajero, un ángel, un querubín, cuyo nombre era Lucifer, que era muy esbelto y muy hermoso y muy inteligente, pero se llenó de vanidad y de soberbia, y fue expulsado con una gran cantidad de ángeles del cielo, los cuales constituyeron las huestes y potestades de maldad, de las tinieblas. Vamos entonces a hablar de la circuncisión. Está diciendo el apóstol en el versículo 11 de Colosenses que en nuestro Señor Jesucristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recuerda que en este momento estamos escudriñando la palabra. Esta es la forma de escudriñar la Biblia. Entonces, el pacto que Dios, y ahora paso a explicarte, el pacto que Dios hizo con Abraham,
cuando le ordenó que circuncidara a todos los hombres, es decir, que les hiciera una pequeña cirugía en la parte íntima al hombre, le extrajera el prepucio, la extracción de este pedacito de carne en el mundo antiguo representa en nosotros la extracción de la carne de nuestro corazón. Por eso la analogía y la enseñanza que nos da el Espíritu Santo es de un corazón circuncidado. Porque en la carne están todos los frutos de la carne, y los frutos de la carne son amigos de Satanás. Y son enemigos de Dios. Esto lo puedes encontrar en el libro de Gálatas, un poquito más atrás de Colosenses, capítulo 5, donde habla acerca de los frutos de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Capítulo 5, 16, si quieres complementar esta meditación al terminar la enseñanza, podrás entonces un poco profundizar más. Gálatas 5, 16 al 26. Seguimos meditando acerca del tema de la circuncisión. Esta señal que fue la extracción de la carne en los hombres en el mundo antiguo, viene a darnos una enseñanza tanto a hombres como mujeres en el cristianismo. Porque recuerdas que en Génesis al principio, en los primeros capítulos, decía nuestro Dios que el corazón del hombre se inclinó hacia la maldad desde la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando nacemos, cuando el ser humano nace, es un bebé, empieza a crecer, y a partir de la juventud el corazón del hombre, de la mujer, del niño, de la niña empieza a inclinarse hacia la maldad, hacia las obras de la carne, hacia todo lo que desagrada a Dios. Porque es como diría Pablo, somos unas vasijas de barro que venimos vacías. Pero esas vasijas de barro necesitan ser llenas del Espíritu de Dios, de la perfección de Dios, del amor, de la paz, del gozo, la benignidad, la fe, el dominio propio, aquellos frutos maravillosos, pero también de aquellos dones espirituales que da el Espíritu Santo después de después de esforzarnos ante Dios y agradarle y hacer su voluntad. Somos llenos del Espíritu Santo. Así que un niño, cuando nace, pues viene, digamos, formateado, viene nuevecito su espíritu y su corazón. Pero en la medida en la que empieza a crecer, si sus padres se descuidan de la inclinación de sus deseos, de la inclinación de su mente, de la inclinación de su espíritu, su naturaleza humana, lo más normal es que tienda a pervertirse en rencor, en vanidad, en vanagloria, en soberbia, muchas veces en homosexualidad, etcétera, 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 en codicia, en lujuria, en fornicación, en materialismo. Por eso es tan importante nosotros siempre buscar de la gloria de nuestro Dios, cuanto más nuestros hijos. Así que tu papá, tu mamá que me estás escuchando, si tienes hijos que están en proceso de crecimiento, no descartes la posibilidad de que aquellas criaturas, aquellos niños, aquellas niñas sigan llevando su vida de la mano de Dios Todopoderoso, para que así tú les facilites y les proveas, les permitas que Dios les provea una vida de plenitud, una vida llena del Espíritu Santo. Y si tú en este momento estás viviendo pruebas, en este momento estás pasando situaciones que no son las mejores, que quisieras que esas situaciones te lleven adelante, tú debes estar pensando que estas situaciones no tan buenas que estás viviendo están permitidas por Dios. Cuanto más si estás escuchando estos mensajes con disciplina y perseverancia. Dios está permitiendo obrar en tu camino en este momento para, a través de estas pruebas, circuncidar tu corazón, para arrancar de tu naturaleza humana el pecado, las malas conductas, el materialismo, para arrancar de tu vida el hecho de pensar, si eres una mujer, por ejemplo, que vas a tener un esposo simplemente para que te mantenga y simplemente para hacerte constituirte solo como la reina de la casa sin más ni menos. Claro que vas a ser reina en manos de un buen hombre, pero debes de pensar también que tu corazón debe de estar limpio, tu corazón debe de estar limpio, debe de estar lleno de amor, de gozo, de respeto, de emprendimiento, de fortaleza, de dominio propio. También debes ser una persona consciente, y tú, varón, debes ser un varón consciente, respetar a tu mujer. Deben de andar en íntimo respeto ante los ojos de Dios como pareja.
Y toco estos temas porque son los que el Señor me pone en el corazón a hablar en este momento, pero todo está relacionado con la enseñanza y es circuncidar nuestro corazón. Si hay materialismo, si hay vanidad, si hay codicia en tu corazón, si hay lujuria, si hay vicios, el acto de circuncisión del corazón corresponde en arrancar ese sentir pecaminoso, ese sentir de la carne de tu corazón. Esta es la circuncisión del corazón. En el antiguo pueblo, aún muchos judíos hoy por hoy que no han querido aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y Mesías, ellos se siguen circuncidando. Sin embargo, Dios está lejos de ellos, porque no se trata solamente de cortar una parte del cuerpo, sino de obrar. Por eso la circuncisión tiene un valor espiritual. Y tú permite que tu corazón sea circuncidado. Dios quiere circuncidar tu corazón. Repito, quiere arrancar esos deseos pecaminosos, esa parte carnal, porque como dice la Biblia, nosotros hemos sido sepultados con Cristo. Y esa es la razón. Y aquí están ligados todos esos conceptos que dicen que la sangre de Cristo nos ha justificado, nos ha redimido, es decir, ha pagado por nuestra libertad, porque el pecado nos tenía presos. El pecado nos hace presos cuando no estamos con Dios. Pero cuando empezamos a andar según la voluntad de Dios, Él empieza a libertarnos. Y cada uno de esos malos frutos o de esas obras de la carne, cuando son desprendidas de nuestro corazón, una tras una, entonces el Señor nos está libertando y visto desde otra perspectiva nos está circuncidando el corazón. Ese corazón debe estar limpio, debe ser un corazón transparente, debe ser un corazón que respire gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, fe, bondad, mansedumbre, fortaleza. Contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no hay poder humano que pueda resistirse, porque el poder es el de Dios cuando empieza a obrar esa circuncisión en tu corazón. Así que gloria a Dios si estás pasando por pruebas, gloria a Dios si estás pasando por situaciones difíciles, porque el Señor está circuncidando tu corazón. ¿Qué debes hacer tú? Abrir ese corazón como lo abriría cada paciente en la sala de un consultorio, un médico cirujano que va a disponerse a hacer esa circuncisión. En el caso del hombre, recuerda que la circuncisión espiritual es para hombres y mujeres por igual, porque ante Dios no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo, como diría Pablo en Gálatas. Nosotros somos ante Dios los mismos. Cada quien tiene sus deberes y cada quien tiene sus labores como cristiano, como hijo, como padre, como esposo, como esposa. Pero ante Dios somos los mismos. Así que abre tu corazón, mujer, y permite que Dios circuncide tu corazón y le dé vida a tu espíritu. Abre tu corazón, varón, y permite que Dios circuncide tu corazón. Ya la circuncisión física no es necesaria. No te preocupes. Preocúpate por tu circuncisión espiritual, la circuncisión de ese corazón, y vas a sentir incluso cómo te liberas de ese peso, de esa carne pecaminosa que hay en tu corazón, cómo te liberas de esa envidia, de esa ira, de ese materialismo. Empieza a cambiar tu enfoque hacia la vida. Empieza a cambiar tu enfoque, mujer. Considera que un hombre está a tu lado para ser apoyo, para ser compañero idóneo, para ser guía, para ser una persona que sea luz en tu vida, no para mantenerte. Así que hay que cambiar la visión en nuestra vida y hay que permitir que Dios obre ese cambio de visión. Igualmente, varón, no tenemos a una esposa para maltratarla, no tenemos a una esposa para someterla, ni mucho menos. El concepto de sumisión en el cristianismo es muy diferente a lo que el hombre natural piensa o a lo que la mujer natural piensa. Sumisión es amor, sumisión es respeto, sumisión es bondad, sumisión es misericordia, sumisión es tener en cuenta al otro. Pero para tener en cuenta al otro, para amar al otro, para tener misericordia y piedad de la otra persona, sea esposo, esposa, padre, hijo, amigo, amiga, tenemos que tener misericordia con nosotros mismos y permitir que ese sufrimiento y esa esclavitud de nuestro corazón sea reprendida por Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo nos dé libertad. Así que permite, tú que me escuchas, que Dios circuncide tu corazón. Quiero terminar de esta forma esta enseñanza. Y sigue en oración, sigue en alabanza, sigue en comunión con Dios, porque esta pandemia también lo que nos está es permitiendo acercarnos más a Dios. No dejes de orar a tu Dios, no dejes de buscar a nuestro Rey poderoso en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que es el único nombre
a partir del cual debemos creer y a partir del cual debemos orarle al Creador y Hacedor del universo. Que Dios te bendiga hasta una próxima oportunidad.